fuerza que se genera por la contracción del músculo. Esta fuerza que el músculo expresa a través de contracción tiene tres formas o tres medios de controlarse y de regularse. Obviamente, la tensión muscular, por hablar nosotros de un músculo esquelético, tiene que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Es voluntario, hago más fuerza, hago menos fuerza. Y eso tiene una vía particular, que comienza en la corteza y viaja por toda la vía corticomedular, llega a la médula y se va hacia el músculo. Pero esa vía es un tema que van a tratarlo en extenso y van a tratarlo en el curso de neuro, y es que no es llevado. No, está bien. Entonces, lo que nos interesa a nosotros más es la parte final, la parte del efector. Cómo es que esa disposición del sistema nervioso central termina llegando al músculo y ejecutándose en movimiento por la contracción. Entonces, ¿qué hace que el músculo se pueda contraer más fuerte o menos fuerte? A través de tres propiedades, tres actividades que tiene este músculo. Uno de ellos es, obviamente, la cantidad de enlaces cruzados, ¿verdad? Recuerdan ustedes que para el fenómeno contráctil, los filamentos gruesos y delgados se unían a través de las cabezas de miosina, ¿no? Se juntaban con la actina y la tracción generaba el movimiento. Bien, esta unión es pues el puente cruzado. Entonces, deducirán que si hay más puentes cruzados o más fuerza se tracciona, más tensión hay, ¿verdad? A eso se refiere el número de puentes cruzados como un factor importante en la formación de la fuerza tensiva. Y para que los puentes cruzados sean más, tiene que haber una relación adecuada en cuanto a la distancia entre el filamento delgado y el filamento grueso. Recuerden que ambos se cabalgan en un momento. Si yo estiro el sarcómero, estos se van a separar. Por lo tanto, los puentes cruzados no se van a dar o se van a dar muy escasamente. Si yo hago lo contrario, comprimo el músculo, lo achico, van a cabalgar tanto que cuando jale la miosina, jale la actina, hasta ahí, porque aquí va a chocar con quién, con la línea M, ¿verdad? Hasta ahí llega. Entonces, su contracción se va a ver limitada y por lo tanto su fuerza, su tensión. A eso se refiere la relación longitud-tensión. Número de fibras activadas. Recuerdan que hablamos en clases anteriores sobre la unidad motora, ¿verdad? La unidad motora que está conformada por una motoneurona y las fibras musculares que esta motoneurona inerva. ¿Quién tendrá más fuerza? ¿Una motoneurona que está inervando 10 fibras musculares o una que está inervando 100? 100, ¿verdad? Sí. Entonces, el número de fibras que están formando parte del acto contráctil va a determinar la fuerza de contracción. A mayor número de fibras, mayor fuerza. Y como nosotros en el día a día solemos regular nuestra fuerza, para algunas cosas utilizaremos más y otras utilizaremos menos. Por ejemplo, si nos piden sujetar un huevo, vamos a agarrarlo con mucha delicadeza. Si nos piden sujetar, ahora que está de moda, los lingotes de oro, pues vamos a usar más fuerza, necesitaremos más grupos musculares. Ahí utilizaremos este principio, aumento del número de fibras, y ese fenómeno se conoce como reclutamiento. Es decir, si necesito más fuerza, voy reclutando más fibras musculares para que apoyen en la contracción. Y finalmente tenemos la frecuencia de estimulación, es decir, si yo a un músculo le envío una descarga eléctrica, en este caso la neurona, se va a despolarizar y va a descargar un poco de calcio al citosol y va a haber una contracción y ahí queda. Pero si yo después de ese estímulo envío otro y otro y otro y otro, esto va a estar contrayéndose constantemente y en algún momento todas las miofibrillas lo van a hacer al unísono, generando mayor fuerza. ¿Por qué?
Porque en cada estímulo estoy generando más calcio en el citosol. Y si los estímulos son más rápidos que la capacidad de recoger calcio hacia la cisterna, entonces en el balance voy a tener más calcio en el citosol más tiempo. Y si tengo más calcio en el citosol más tiempo, la orina se va a activar más tiempo. Va a haber más contracción, más fuerza. Eso es el fenómeno de sumación de estímulos. Entonces, estos tres fenómenos, relación longitud-tensión, reclutamiento y sumación, son los más importantes en el control de la tensión muscular. ¿Qué hay del número de puentes cruzados cuando decimos que estamos en la longitud óptima del sarcómero para encontrar esa relación entre número de cabezas adheridas y más puentes cruzados, ideal? Se dice que la longitud óptima de un sarcómero debe ser de 2 a 2.2 micrómetros. En esa longitud, las fibras, o mejor dicho, los filamentos delgados y gruesos están en una superposición tal que logran la máxima cantidad de puentes cruzados y pueden jalar. ¿Alguna vez han jugado vencidas? ¿Sí? Listo. ¿Y han encontrado que uno de ustedes siempre gana? ¿Y que no siempre el que siempre gana es el más fortachón? ¿Sí? ¿Han encontrado eso o no? Y ahí el dicho, más vale maña que fuerza. Lo que significa que el que siempre gana es un mañoso. O lógica. Lo que pasa es que probablemente esta persona que gana siempre ha encontrado su longitud apropiada. Y cuando va a jugar las vencidas, ya tiene su forma de ponerse y mantener la distancia, el ángulo de inclinación, porque entiende que esa es la posición ideal para máxima fuerza. Si tú te pegas mucho al contrincante, no tienes mucho rango de contracción, no va a haber fuerza. Y lo que vas a hacer es, por más fuerza que tengas, no vas a ganar y vas a buscar ayudarte con el hombro, ¿no? Mete hombro para ganar. Y si te separas demasiado, hay mucha longitud de por medio, no cabalgan mucho las cabezas y hay menos fuerza y pierdes fácilmente. Tienes que juntar el justo medio. ¿Y cómo sabemos cuándo estamos en el sarcómero ideal? No podemos meter y medir cuánto mide nuestro sarcómero en este momento, aquí, aquí o aquí. ¿Cómo tenemos una idea más o menos aproximada de que estamos frente a la longitud ideal de máxima fuerza? ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿nada? Se dice que la longitud ideal de máxima fuerza coincide con la posición natural del músculo en un estado de postura natural, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es nuestra postura natural? ¿Alguien ha visto a alguien caminar así? Enfermizo de repente, ¿no? ¿Alguien ha visto caminar así? Sí. Es más frecuente, ¿no? Pero no es lo normal también. Lo normal es, por ejemplo, yo ahorita estoy en la posición más relajada posible de pie. En este momento yo no siento contractura muscular, no siento nada, porque estoy en equilibrio. Pero miren mi brazo, la posición de mi brazo, la angulación de mi codo. No está recto. Hay una pequeña angulación. Y este angulito de acá hace que este músculo tenga una longitud. Esa longitud en mi postura natural de reposo, de posición, es la longitud en la que tendría la máxima fuerza posible. Miren, no es mucho, ¿eh? Ahí yo tendría la longitud ideal para hacer más fuerza y más potencia. ¿Alguien de ustedes es fanático de las pesas? ¿Va al gimnasio? ¿Alguien ha hecho... ¿Alguien ha hecho ejercicios en la banca del predicador? ¿Sí? ¿Han notado que
Si se te va por alguna razón hacia abajo, te cuesta subir. Pero cuando llegas aquí, ya es más fácil. Y prefieres mantener este rango. Aquí está tu máxima fuerza. Si te gana, ya no lo puedes hacer, porque se pierde completamente. Sin embargo, aquí sostienes el peso. Tu músculo está en tensión, está en fuerza, pero no la máxima. Y aquí, donde no hay desplazamiento, solamente es tracción por la fuerza, hay lo que se llama la fuerza pasiva, la contracción pasiva. Fuerza pasiva. ¿Y quién hace esa fuerza pasiva? ¿Qué estructura del músculo estaría haciendo? Hay tensión, ojo, hay tensión, pero no hay desplazamiento, no hay contracción. ¿Quién es responsable de esa tensión? Si estuvieran pegaditos, sí, pero recuerda que en relajación ya se separaron. Ya la cabeza de la altina ya se desprendió de la miosina, ya no hay puente, ahora están por su cuenta y se separan. Y si sigo jalando se van a separar más. ¿Quién mantiene esa tensión para que no se desprenda? ¿La quién? Fuerte. La retina. La retina, ¿se acuerdan que hablábamos de esa fibra espiralada que se metía al filamento grueso, que sostenía? Que lo vamos a ver también en la práctica cuando hagamos este tema de relación longitud-tensión. La retina interviene ahí. Y bueno, entonces, ese sería el rango ideal en donde tendríamos la máxima fuerza. No digo que acá no haya fuerza o que acá no haya fuerza, sí la hay, pero si queremos el control de la fuerza máxima, tenemos que buscar la longitud ideal. Por otro lado, en resumen, podemos decir que si el músculo se acorta mucho, la fuerza disminuye. Si el músculo se estira demasiado, la fuerza disminuye. Así que chicas, cuando quieran cachetear, no hagan esto. Presione un poco. Hay más fuerza. El otro concepto es la relación longitud-tensión, ¿verdad? Longitud-tensión. Bien, aquí vemos este músculo, acá tenemos nosotros la longitud del sarcómero y aquí la tensión o la fuerza. Vean cómo la fuerza es máxima cuando la longitud está alrededor de 2. Y la fuerza es mucho menor cuando está por debajo de 2 o mayor de 2. En general, la fuerza disminuye significativamente cuando la longitud supera el 175% del sarcómero o cuando es menor del 60%. Pregunto, ¿qué longitud debería tener el sarcómero para llegar al 175%? Fíjense en el examen, ¿no? A ver, ¿cuánto? ¿Qué longitud debería tener el músculo, este sarcómero? ¿Qué longitud debería tener para decir que está en 175? ¿Cómo? Este 175%. ¿Sería mayor a 2,2? Claro que tiene que ser mayor que 2,2. Pero ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto es 175% de este 2? 3.6. ¿Está considerando 2.2 o 2? ¿Acá? Ah, calculando por aquí. No, pero está más o menos por acá. 2.8. ¿Cómo? ¿Cuánto sería? 2.8. 175% de 2. ¿Cuál es el simple? 3 por primaria, sexto grado. 3.75. Sacando la pizarra. 3.75. ¿Cuánto? 3.75. 3.75. El 75% de 2, ¿cuánto es? 3 cuartos. 3 cuartos de 2, ¿cuánto es? 75. Y si tienes 2 aquí, perdón, 1.75. Si tienes 2 acá, le sumas a 75. Entonces, un sarcómero de 3.75 micrómetros va a tener una menor fuerza de contracción que esta. Por otro lado, tenemos aquí las longitudes. Vean lo que les decía. Si yo estiro mucho el sarcómero, si estoy aquí, vean cómo no cabalgan mucho los filamentos gruesos y delgados. Por lo tanto, la probabilidad de formar puentes cruzados son mínimas. En cambio, si reduzco la longitud, cabalgan más los delgados sobre los gruesos. Pero aquí cabalgan tanto que el delgado ya no tiene espacio para correr. Aquí está la línea M, recuerdan, que es el sitio de anclaje de los filamentos gruesos. Ya no va a correr más, por lo tanto, la fuerza disminuye.
Entonces, en ambas situaciones, la fuerza va a ser menor, va a decaer. Por aquí tenemos la misma relación con relación a la longitud y la fuerza. Y aquí vemos cómo esta gráfica azulita es la tensión del músculo antes de la contracción. Es decir, cuando está así relajado, ¿no? El músculo estirado, una fuerza pasiva. Vean cómo conforme la longitud, el porcentaje de longitud va aumentando, la tensión va aumentando. Es decir, si yo voy, sin que haya contracción, yo voy jalando mi músculo, este músculo va generando tensión, fuerza. No hay contracción, pero hay fuerza. ¿Quién es el responsable de eso? Estoy jalando, pero hay tensión en mi músculo. ¿Quién es el responsable? La titina. Por ahí me dijeron la fascia. Sí, pues la fascia tiene que ver, pero la fascia no es propiamente el músculo, ¿verdad? Si hablamos del músculo, sería la titina. Tarea para su casa, lleguen a su casa y conversen con la titina un ratito. A ver qué cosa es, tenganlo grabado, porque en la práctica vamos a hablar de esa proteína y de las propiedades que tiene. Lo importante que es consumir titina en su churrasquito. ¿Dijo titina? Titina. Titina. Sí, teta pero con ti. Ah, ya. Sí, más fácil. Es una proteína interesante, inclusive en el espacio, sus cargas hacen que adopte una forma espiralada, como si fuera un resorte. Vamos a ver. El otro componente, decíamos, era el número de fibras activadas, el fenómeno de sumación. Aquí hay que tener presente algo. A ver, ¿han manejado el carro? Ya, si no han manejado, imagínense que han manejado el carro. ¿Ya? Sí saben que cuando tienen un carro mecánico, cuando quieren salir, iniciar la marcha, tienen que poner primera, ¿verdad? Sí. Si ustedes ponen quinta, ¿qué pasa? Arranca. Se apaga, no sale, ¿verdad? ¿Y por qué primera sí y quinta no? Ya tiene que ser progresivo, muy bien. Pero, ¿por qué primera? ¿Por qué no segunda? ¿O por qué quinta no le llamaron primera y a la primera le llamaron quinta? Y comenzamos con la quinta siendo primera. Lo que pasa es que en el primer cambio, el motor está prácticamente a la par con el disco, con el embrague. Entonces, una vuelta genera una vuelta. Como las bicicletas de velocidad, ¿no? Cuando ustedes le ponen el cambio a máxima velocidad, la cadenita gira a la ruedita más chiquita. Y cuando quieren menos velocidad, a la más gruesa. Pero cuando tiene menos velocidad, hacen menos fuerza. Entonces, igual, en el carro, primera, tiene buena potencia, pero no tiene velocidad. Ahora, ¿a alguien se le ha ocurrido salir con su carro en primera y pretenden llegar a la universidad en media hora en primera? No, ¿verdad? Porque es muy lento. Cambiarían a segunda, cambiarían a tercera. Y cuando ya están llegando, regresan a segunda. Van a la cochera, meten primera, neutralizan y dejan el carro ahí. En otras palabras, los cambios van a depender de qué quiero hacer. Quiero salir, quiero continuar, quiero velocidad, quiero fuerza, quiero potencia. Igual trabaja el músculo. En este proceso de reclutamiento, la cantidad de fibras musculares que tenemos nos permite hacer eso. Tenemos fibras musculares que actúan como primer cambio, fibras musculares que actúan como segundo y tercero. ¿Cuáles son las de primer cambio? Las fibras musculares tipo 1. Ya han hecho este tipo de fibras en histología, ¿cierto? Han hecho histología de tejido muscular. Han hablado de los tipos de fibra, 1, 2A, 2X. ¿Se puede creer? Si no, repasen. Igual le voy a hacer una tablita acá. Pero es importante esto porque las fibras tipo 1 son fibras de alta resistencia. Son fuertes, son potentes, pero no son rápidas, son lentas. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, estáticos y vamos a iniciar la marcha, comenzamos con fibra tipo 1. Comenzamos con tipo 1, estamos en primera. Y me dicen, oye, está pasando lista, va a llegar tarde, empiezo a correr. Recluto fibras tipo 2A. Sale el profesor, cierra la puerta y embala más. Reclutas fibras 2X. Y vas reclutando más fibras, más unidades motoras. De manera que en el tiempo vas a utilizar todas. El hecho, a diferencia del carro, donde tú metes primera y luego segunda, has abandonado primera. Dejaste primero. Acá no. Acá sigues con las fibras tipo 1, pero le aumentas las fibras tipo 2A.
Y si lo necesitas, aumenta las fibras 2X. A esto le llamamos sumación, ¿no? A esto reclutamiento. Estamos reclutando más fibras para obtener más beneficios. Fuerza, resistencia, velocidad, lo que nosotros querramos, según la fibra que estamos estimulando. Entonces, el reclutamiento tiene un orden, y el orden va así, en este sentido. En este mismo sentido es esta tablita que se los dejo para sus ratos de ocio, mientras almuerzan, cenan, discuten, en sus charlas de café al mediodía, pueden ustedes repasarlo. Sencillito, miren, tipo 1, tipo 2, y este pequeño resumen les da todo el dato. Miren, tipo 1 son lentas y oxidativas. ¿Qué significa oxidativas? Que necesitan oxígeno, ¿verdad? Y si necesitan oxígeno para oxidar la glucosa, entonces estas son anaerobias o aeróbicas. Son aeróbicas, necesitan oxigenación. ¿Ya han escuchado ustedes los ejercicios cardio? Los ejercicios aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos son ejercicios de larga duración o de corta duración. Son ejercicios que requieren mucha fuerza o poca fuerza. Poca fuerza, pero de larga duración. Y así son. Mira, son de velocidad lenta, son de fuerza baja, pero resisten bastante la fatiga. Aguantan. Cardio es eso: maratón, trotar, natación, pentatlón, tetratlón, ¿no? Todos esos ejercicios son full fibras lentas. Una característica de la fibra lenta es que no se hipertrofia, no crece en volumen. Por eso es que los fondistas, los maratonistas, los atletas son delgados. Tienen fibras musculares marcadas, pero son delgados. En el sitio contrario están las tipo 2X, donde las fibras son rápidas, pero son glicolíticas. ¿Qué significa eso? La glicólisis, que es el mecanismo por el cual se obtiene energía a través de una vía anaeróbica. Una vía anaeróbica. Estas células no necesitan mucho oxígeno para generar energía, usan la vía anaeróbica. Pero esa peculiaridad hace que puedan acumular una velocidad mucho mayor, pero una baja resistencia, porque la vía anaeróbica no puede estar permanentemente dándole energía, se agota. ¿Por qué? Porque hay acumulación de ácido láctico, llega la fatiga muscular. La ventaja para algunos es que estas células pueden ser mucho más grandes, pueden hipertrofiarse. Entonces aquí estaría pues lo que practican en el fisiculturismo, potencia, pesas, ¿no? Estarían desarrollando fibras tipo 2X. Ojo, no es exclusiva, no es que el atleta tiene esto y el fisiculturista tiene esto. En realidad tenemos de todo. Lo que pasa es que el estímulo al cual sometemos el músculo va a decidir cuál va a predominar. El fisicoculturista realmente predomina más este tipo de células. Un detalle adicional es que los músculos tipo 1, que son lentos y resisten a la fatiga, también se encuentran en los músculos de la postura. Gracias a estos músculos es que tenemos una postura que nos mantiene bastantes horas. Ustedes pueden estar sentados ¿cuántas horas? Media hora. Pero una parte, un músculo de su postura que casi no descansa son los músculos cervicales. Estando sentados, echados o parados, están siempre en esta posición y están con el chakra ahí más. Estos músculos mantienen posición. Y para lograr eso tienen que ser fibras que no se fatiguen fácilmente. No necesitan que sean muy fuertes a menos que sean cabezón, pero sí que sean resistentes. Y esa es la característica de la tipo 1. Sumación, es lo que les había adelantado, es cómo yo logro que un músculo pueda sumar más contracciones en el mismo tiempo, o sea, aumentar su frecuencia de contracción. La sumación tiene dos formas de presentarse. Una es la llamada sumación temporal, que justamente es cuántos estímulos puedo darle a un músculo para que se contraiga seguidito. Y la otra forma de presentación es la sumación espacial, es decir,
sumo la participación de varios grupos musculares inervados, o sea, varias unidades motoras. En otras palabras, la sumación espacial no es otra cosa que el reclutamiento, es lo mismo. En la sumación, la frecuencia de estímulos. Previo a eso, recordemos cómo es la curva de contracción muscular. Hay un periodo latente, que llega el estímulo y en ese momento el músculo se prepara para la contracción. Es decir, se desacopla o se acopla el ATP, se reordena la cisterna, se reubica toda la carga de sodio fuera, se prepara para la contracción. E inmediatamente después viene la contracción propiamente, llega a un pico máximo y luego decae la contracción, periodo de relajación. El tiempo y la intensidad, el tiempo sobre todo, del periodo de contracción es idéntico al de la relajación. Por eso ven una curva asimétrica. Y aquí viene el periodo refractario. Esta característica es la que tiene todo músculo cuando se contrae y se relaja. Pero ¿qué pasa si no lo dejo relajarse el músculo? Está empezando a relajarse y le meto un estímulo aquí. Vuelvo a contraerlo y eso es lo que pasa en esta curva. Vean ustedes, aproximación temporal, aumento de frecuencia. Hice un estímulo normal, una contracción aislada cualquiera. Este movimiento ya está, ya terminé. Una contracción. Ahora, yo quiero otra contracción, aumentar la fuerza, contraigo y contraigo, contraigo y contraigo. No dejo que se relaje completamente. Inicia la contracción, pero inmediatamente viene un estímulo y lo contraigo. Pero yo puedo acelerar esto y hacer más estímulos seguidos. Y esto lo puedo acelerar más haciendo contracciones, haciendo estímulos tan frecuentes que no le doy tiempo ni siquiera a iniciar la relajación. Entonces voy a tener una curva continua de contracción. En este caso, estamos frente a una sumatoria de ondas. Aquí tenemos una tetania, una contracción tetánica no fusionada. Y aquí tenemos una contracción tetánica fusionada. ¿Fusionada por qué? Porque está sin periodos de relajación intermedio. Pregunta examen práctico en varios cursos de esto. Recuerden bien. Ahora, este fenómeno tetánico tiene un límite. Vean cómo cae aquí. Porque aquí es su curva máxima de contracción y luego el músculo entra en fatiga. Ahora vamos a ver qué es fatiga. Entra en fatiga y ya no se contrae más. Por más corriente que le ponga, no tengo resultado. Por eso, cuando torturaban a la gente con corriente eléctrica para generar contracciones dolorosas, los hacían descansar un ratito para que el músculo se recupere y vuelva a hacer nuevamente la tortura. Era buena gente también, no era permanente la tortura. Y eso ha mejorado porque ahora, por ejemplo, pensando en los derechos humanos, dicen que ahora las sillas eléctricas con las que matan a los que están condenados a muerte, ahora las sillas eléctricas las han hecho reclinables, ¿no? Para que pacientes más cómodos. La otra forma es la sumación espacial. La sumación espacial, como decía, no es otra cosa que el reclutamiento, es prácticamente lo mismo, así que no vamos a ahondar mucho en esto. Solo una pequeña aplicación clínica, hablamos de espasticidad y de tetania. En el caso de la tetania, la que ocurre por una hipocalcemia, es bastante frecuente. ¿Qué ocurre en la tetania por hipocalcemia? La excitabilidad está alterada, ¿no? Se ha aumentado la excitabilidad. Recuerdan que la disminución de calcio aumenta la contractilidad, el aumento de calcio disminuye la contractilidad. Cosa que pareciera paradójica para alguien que no ha llevado el curso hasta ahora. Alguien que ha venido a las clases anteriores le va a quedar clarísimo que es así. Una hipocalcemia produce una contracción marcada. Una hipercalcemia, al contrario, una contracción disminuida. ¿Sí? ¿Quedó claro, verdad? Cuando tengo un procedimiento en el consultorio, el paciente ya le tomo la anestesia y todo, le digo, me olvidaba decirle, perdón, se me pasó. Por si acaso, todo procedimiento con dolor cuesta más. Así que si les doy de algo, me avisa. No te dicen nada. Pero no se queja. Pasa lo mismo ahora. Hipocalcemia. Hay poco calcio en el plasma. Ese calcio va a estar alrededor de la célula.
recuerdan que la membrana celular tiene una carga negativa dentro y positiva afuera. Y eso hace que su potencial se viene siendo negativo, menos 70, menos 90, ¿verdad? Pero esta carga negativa acá y carga positiva allá, no es que acá estén todos los negativos y arriba todos los positivos. Todo lo que aprobaron y todo lo que jalaron. No es eso. Aquí hay positivos también. Y afuera también hay negativos. Lo que pasa es que en la suma algebraica, entre la neutralización de los positivos por los negativos, afuera predomina lo positivo. Hay más positivos. Digamos que hay 20 negativos y hay 50 positivos. De los 50, 20 neutralizan los negativos y se quedan 30 positivos dándole carga positiva afuera. Adentro ocurre lo mismo, pero a la inversa. Hay más cargas negativas que positivas. Entonces, las pocas cargas positivas neutralizan las negativas, pero sobran negativas. Eso le da la negatividad a la membrana interna. Entonces, ¿qué pasa cuando hay poco calcio afuera de la célula? El calcio tiene carga positiva. Entonces, esos 20 calcios que estaban neutralizando 20 cargas negativas, ahora bajaron a 10. Entonces, de las 20 cargas negativas, 10 van a seguir neutralizadas y 10 ya no. Entonces, esa positividad que tenía se reduce. Al reducirse la positividad, se reduce la negatividad aquí, o sea, la diferencia se altera. Y esa alteración en la diferencia hace que los canales de sodio sean más sensibles. Por lo tanto, hay mayor pasaje de sodio y eso genera mayor contractilidad. ¿No es cierto? Incluso la hipo te va a generar mayor contracción. Y lo contrario para la hipo. Pero, insisto, a veces parece paradójico, ¿no? Yo sé que el músculo se mueve con calcio, si hay más calcio debería contraerse. Pero no, es que hablamos del calcio extracelular, no del calcio intracelular. Cuando el calcio intracelular aumenta, sí, definitivamente va a haber contracción. Y ese es el principio con el que se mueve el fenómeno de sumación. Si yo sumo muchos estímulos, ¿qué está pasando? Estoy haciendo que salga calcio de la cisterna. Un estímulo, otro estímulo, otro estímulo, sale calcio, sale calcio, sale calcio. Y aunque se acabe el calcio de la cisterna, ocurre algo paralelo. Como estoy estimulando tanto, no le doy tiempo al cerca para que recoja el calcio. Si el cerca no recoge el calcio, entonces todo el calcio se queda en el citosol más tiempo. Y mayor calcio en el citosol, mayor contractilidad de la fibra muscular. El sarcómero dispone más para seguir siendo estimulado y así se mantiene. Pero todo tiene un límite, llega a fatigarse el músculo y el músculo se fatiga dependiendo de qué es lo que está haciendo. ¿Ustedes creen que dormirse en la clase fatigará sus músculos? Sí. No lo va a fatigar, lo va a descansar más bien, va a descargarse. Pero, por ejemplo, trabajar llenando un techo va a agotar al músculo. Entonces, no es lo mismo la fatiga que pueda tener una persona que está, digamos, trabajando frente a la computadora 8 horas a una persona que está esquivando bultos en el pesquero o en el mercado central. Esta persona va a tener mayor trabajo muscular y probablemente su fatiga sea distinta. Entonces decimos que la fatiga va a depender del tipo de actividad que hago y de la duración de la actividad. Si la actividad es muy intensa o es muy leve, si es muy larga o es muy corta. Tenemos dos escenarios. Aquellos que están haciendo un ejercicio de alta intensidad y corta duración. Y aquellos que están haciendo un ejercicio de baja intensidad pero de larga duración. En el primer caso, la fatiga va a estar relacionada con la acumulación de potasio, la acumulación de ADP y PI y la acumulación de ácido láctico. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que se acumulan estos componentes? ¿De dónde sale ese potasio que se estaría acumulando y dónde se estaría acumulando para generar fatiga? Cuando han hecho sus receptores de acetilcolina,
dijimos que los receptores eran realmente canales del sodio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No estamos ahí? Canales del sodio. Bien. Eso hace que se despolarice. ¿Y qué hace que se repolarice la célula? Alguien tiene que salir, ¿no? El potasio tiene que salir. ¿Y por qué sale el potasio? ¿Por qué no sale el sodio que está entrando? Si es el intruso, ¿no? El sodio. Claro. Lo que ocurre es que el sodio ingresa por este fenómeno de canales sensibles a voltaje. Mientras que la placa motora esté alterando la carga en su placa, va a generar una diferencial de voltaje que va a abrir estos canales y empieza a entrar. El sodio empieza a acumularse en el celular. Y el sodio tiene a su contraparte potasio dentro de la célula. Dos cargas positivas que se van a empezar a repeler. Y cuando se repela, el potasio tiene que buscar un lugar donde irse, o el sodio un lugar donde irse. Y es más fácil que el potasio salga. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza que lo está repeliendo, que es el sodio. Pero además tiene una fuerza que lo impele hacia afuera, que es la concentración, ¿no? Hay más potasio intracelular que extracelular. Con una gradiente de concentración sale. Entonces, este potasio, ¿a dónde se va? Al extracelular. Y si hablamos de la membrana del túbulo T, es allí donde va a salir, hacia el túbulo T, se va a acumular ahí. Este potasio acumulado va a generar el fenómeno del calcio, de la hipercalcemia. Si hay mucha carga positiva afuera, ¿qué va a pasar con la carga natural de esa membrana? Si aquí era un positivo y aquí era un negativo y ahora le metes 100 positivos acá, la polaridad va a cambiar. Esa polaridad altera la permeabilidad del sodio y termina reduciéndose la entrada de sodio. Por más estímulo que haya en la placa motora, se termina reduciendo el ingreso de sodio. Y este ingreso de sodio es el que, este reducido ingreso de sodio es el que genera que la contracción se reduzca. Porque si no hay sodio, no hay activación del DPH. ¿Recuerdan del DPH? La dihidropyridina o DHP, que va a ser estimulado por el ingreso del sodio, y esta proteína va a desconfigurar la rianodina, que es la que es el corchito que tapa la cisterna. Se desconfigura, se abre la cisterna y sale el calcio. Entonces cesa el estímulo o disminuye, y por lo tanto la contracción se hace menos intensa, menos fuerte. Por otro lado, el DPI, el ADP y el PI, que es el fósforo inorgánico, ¿de dónde se acumula? ¿Por qué se acumula? ¿De dónde sale ese producto? ¿Qué pasa cuando se forman los puentes cruzados? Después de los puentes cruzados, ¿qué ocurre? El ADP y el PI, que está pegadito, se libera, genera energía y viene el golpe de fuerza. Y esto se queda sin ADP y PI. Y luego del golpe de fuerza, un ATP tiene que pegarse para que se separe. En ese trajín niveló un ADP y un PI. Ahora imagínense que es sobreestimulado el músculo y se contrae varias veces. Un montón de ADP y PI se va a eliminar, como los casquillos de bala. Mientras más dispares, más casquillos hay. Igualito, mientras más ATP usas, más PI se forma. Y se empieza a acumular. Y esa acumulación de PI con ADP genera, primero, que el calcio se precipite, se siente, ya no interactúa con los filamentos del lado. Y por otro lado, disminuye la sensibilidad de la troponina C al calcio, o mejor dicho, del sitio de unión de la cabeza de la miosina con la cuna. Disminuye la sensibilidad, entonces ya no hay contracción tan eficiente como antes, la tensión disminuye y llega a la fatiga. Y finalmente, si
si estamos hablando de un ejercicio de alta intensidad y corta duración, ¿cuál es la fuente energética que se habrá agotado? Principalmente, recuerda que el músculo tiene 3 fuentes de energía y que las va utilizando según el tiempo de su trabajo. La primera fuente de energía, y la más sencillita, es obtener energía de la fosfocreatina. La creatina es un producto del metabolismo del músculo cuando metaboliza aminoácidos. Metaboliza aminoácidos y forma creatina. Esta creatina debe salir del músculo, irse al plasma, irse al riñón y el riñón debe eliminarla. Pero como somos grandes recicladores, ¿qué hace el músculo? Coge la creatina y coge un ATP que en ese momento le está sobrando. Le dieron un bono extra y se quedó con el ATP. Para no perderlo, junta la creatina con el ATP y forma fosfocreatina. Y la fosfocreatina se queda con la energía del ATP y lo guarda. Entonces, cuando el músculo necesita actuar rápido y violento, por ejemplo, un temblor y sale disparado, tu músculo va a utilizar fosfocreatina, que es de rápida acción y de inmediato uso. Y si eso no es suficiente, si el temblor te persigue hasta tu casa, pasan 4 o 5 minutos, te va a faltar. ¿Qué vas a utilizar? La vía anaeróbica para obtener energía. Y en la vía anaeróbica generas ácido láctico. Pero si ya no tienes que ir, sino que te persiguen, te están correteando una mancha de 50, vas a seguir corriendo más de 15, 20 minutos. En ese caso, ya la vía anaeróbica no te sirve, entras a la vía aeróbica. Y eso sucede ya en el trabajo de larga duración. Pero en la corta duración te quedas en la vía glicolítica, en la vía anaeróbica. Formas ácido láctico y el ácido láctico genera fatiga. ¿Por qué genera fatiga? Porque como es un ácido, el ácido, ustedes saben por bioquímica, que en un medio soluble se desdobla. Se desdobla en su protón y su base, el lactato y protón. Y entran en un equilibrio. Bien, ese protón que hace con el pH, lo baja, lo vuelve ácido. Y ese pH bajo es el que altera la permeabilidad de la membrana, altera el mensaje para hacer la contractilidad y termina generando fatiga muscular. Eso ocurre en estos casos, donde hablamos de un ejercicio como este tipo, de alta intensidad y de corta duración. Pero, por ejemplo, cuando haces pesas, ¿cuánto tiempo dura en un gimnasio? ¿Una hora, 2 horas, media hora? Si chapean bien, 1 hora, esto es. Si van a hacer vida social, todo el día. Todo el día. En cambio, este ejercicio de baja intensidad, pero de larga duración, empiezas a correr el cerro, un par de vueltas al cerro. ¿Qué va a ocurrir? No, sí. El aire acondicionado. Entonces, cuando tenemos un ejercicio de mayor duración y de mayor intensidad, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a agotar nuestras reservas. Vamos a agotar nuestras reservas energéticas. Empieza a quemarse primero la glucosa, terminamos con la glucosa, nos vamos con el glucógeno del músculo, terminamos con el glucógeno del músculo, cogemos los ácidos grasos de la sangre, si nos acaban los ácidos grasos, utilizamos los aminoácidos. Vamos quemando nuestro combustible hasta que se nos agota y eso genera la fatiga. Por otro lado, en un ejercicio de larga duración, Clara tiene la culpa. ¿Recuerdan a Clara? ¿Recuerdan a Clara? No, la célula clara. ¿No se acuerdan? Las glándulas sudoríparas, que tienen 2 tipos de células claras y células oscuras. Las células claras son las responsables de secretar el componente líquido, el componente acuoso, son los que nos deshidratan, ¿verdad? Y las células oscuras secretan pues el sodio, el potasio, ¿no? ¿Y qué genera eso? Una depresión de electrolitos. Finalmente baja la cantidad de electrolitos en nuestro cuerpo y eso influye en la respuesta celular o en
la respuesta del miocito. Cuando pierdes sodio, no tienes quien active tu membrana y generas la fatiga. Y por otro lado, particularmente en el ejercicio de larga duración, aunque sea de baja intensidad, ocurre lo que llamamos la fatiga central. ¿Qué es la fatiga central? Es la fatiga no física, sino más bien psicológica, ¿no? La predisposición de continuar o dejar de hacer lo que estás haciendo en función de tu lógica, ¿no? De tus pensamientos. Todos comienzan felices una maratón. Todos comienzan felices. Al primer kilómetro ya algunos quieren tirar la toalla. En el segundo kilómetro, ese que quiso tirar la toalla termina tirando la toalla. Porque en el camino ha venido diciéndose, no, ya no doy más. No, para ti, total, no me van a dar nada. No, ya el próximo año lo hago. O no, mejor me voy. No, mejor me voy a estudiar. Busca recompensas para justificar tu decisión. Esa es la fatiga central, la que te dice no puedo y no puedes. Y muchas veces hay atletas que han reconocido que por fatiga central han abandonado, ¿no? Entonces el entrenamiento de un deportista de élite no solamente físico, sino también mental. Pero influye finalmente en todo el proceso de fatiga muscular. Ahora, ¿qué pasa con la persona que, aún estando fatigada, insiste en seguir haciendo la actividad física? Sobre todo los que están en el ejercicio de baja intensidad, pues van a empezar a agotar sus reservas de oxígeno. ¿Y dónde están esas reservas? Están básicamente en la mioglobina, en la hemoglobina del músculo. Utilizan esa reserva, utilizan el oxígeno que les provee la sangre y terminan faltándole oxígeno, terminan agotando sus reservas. Esto está relacionado con su capacidad para poder captar oxígeno. Cada uno de nosotros, en cada ventilación que hacemos normalmente, ¿qué volumen de aire introducimos? 500 centímetros cúbicos, ¿no? Que es el volumen tidal, el volumen corriente. ¿Y qué cantidad de oxígeno retenemos? ¿Cuánto? 200 mililitros de oxígeno. ¿En cada respiración? No. Sería bastante. No, eso es el volumen del aire, normal. En realidad, una persona sedentaria, no entrenada, tiene la capacidad para captar aproximadamente 35 mililitros de oxígeno por minuto por kilo de peso. Por kilo de peso. Entonces, una persona de 70 kilos, ¿cuánto volumen de oxígeno captará en un minuto? 70 kilos por 35, ¿verdad? ¿Cuánto sale eso? 21 más 35, 245, ¿verdad? 245 mililitros, 2 litros 45 aproximadamente, en un minuto. Ese sería el volumen total que captaría. Pero, imaginemos un paciente también de 70 kilos, pero que está entrenado. Miren lo que capta, el doble. En el mismo tiempo, un entrenado va a captar hasta 70, hasta 2 veces ese valor. Entonces, yo no corro nunca, me pongo al lado de un maratonista, yo saco la lengua el primer kilómetro, no, tiene 100 metros. Y él está riéndose de la vida a 100 metros, no pasa nada. En el mismo tiempo de entrenamiento o de correr, él captó más oxígeno. Y decíamos que el oxígeno era el que permitía la oxidación de combustible. Gracias al oxígeno podíamos quemar glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Si no tenemos eso, no quemamos y por lo tanto no hay energía y nos fatigamos más rápido. De ahí viene el cansancio. Pero ¿qué pasa si yo terco insisto y corro 100 metros más? Ya termino con la lengua afuera, ¿no? Termino como la persona que los primeros, el minuto cero optimista, sí la hago. A los 10 segundos el optimismo se mantiene, firme hasta el final. A los 40 segundos el puro terco continúa, no quiere perder el orgullo. Llega al minuto y ya se tiene que parar porque la cantidad de oxígeno que se debe a su cuerpo es mayor que la que puede respirar.
Entonces su cuerpo le dice, ya no sigas consumiendo tanto, págame lo que me debes, ya no tienes crédito, págame. Ese pago es justamente la deuda de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno que utilicé durante la actividad física, pero que mi capacidad de captación no me permitió compensar. Y termino con una deuda de oxígeno. ¿Y dónde se va a ir ese oxígeno? ¿En qué consumí ese oxígeno que estoy debiendo? Principalmente aquí, en convertir el ácido láctico en glucógeno. ¿Recuerdan? Los primeros minutos hacíamos vía glicolítica, la vía anaeróbica. Formábamos ácido láctico. Bien, antes del ácido láctico se forma el ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico forma parte del ciclo de Krebs, ¿verdad? Sale por ahí en una ramita. Y si yo cojo ese ácido pirúvico y lo meto al ciclo, puedo de manera inversa obtener glucosa. Y eso hace el hígado. Coge el ácido pirúvico y lo transforma en glucosa. También lo hace el riñón. Entonces, pero eso significa energía y eso significa oxígeno. Entonces, parte del oxígeno que estoy tratando de captar no solamente se va a ir al músculo, sino tiene que irse al hígado para que recupere la glucosa. Pero no lo hace porque falta, se acumula ácido láctico. Necesito cumplir con esa deuda de oxígeno. Por otro lado, necesitamos reponer la fosfocreatina y el ATP que se ha utilizado durante el ejercicio. Y reponer ATP significa oxígeno. Debo oxígeno para reponer eso. Por otro lado, el oxígeno extraído de la mioglobina también tiene que reponerse. Y finalmente, el metabolismo que se elevó durante la actividad física, hablamos de no solamente el músculo esquelético, los miembros, sino si he estado hiperventilando, ¿qué músculos han trabajado? Si he estado hiperventilando, ¿qué músculos han trabajado? Diafragma, esternocleido mastoideo oblicuo, Diafragma, interno, externo, supraclavicular, escalenos, pectoral mayor. Y además, si es que estoy intentando sintetizar nueva glucosa, está trabajando el hígado. Entonces su metabolismo aumenta y eso es consumo de oxígeno. Necesito reponer. Finalmente, la cuenta de estas 4 deudas suma aproximadamente 11 litros de oxígeno. Pregunto, ese fulanito de 70 kilos que no hace ejercicio y que se atrevió a correr al lado de un fondista y terminó con la lengua afuera, pocos minutos, ¿cuánto tiempo va a estar hasta recuperar sus 11 litros? Un minuto, 5 minutos. Fija en el examen, ¿no? ¿Cuánto? 35 por 70. Si normalmente soy capaz de captar 35 mililitros de oxígeno por 270 minuto, por kilo, ¿en cuánto tiempo captaré 11 litros? Según son 5 horas. 5 horas. Pero 5 horas. Sí, no me sé 5 horas. Hay un puntito que se está corriendo por ahí. 50 minutos. 50 minutos. El 5 está bien. 5 minutos. 50 minutos. 50 minutos. 5 minutos más o menos. Por ahí 5 minutos. Miren, es más sencillo de lo que parece. Hace un momento dijimos cuánto captaría una persona de 70 kilos en un minuto. 270. Sí, sedentario. 200. Por cada 35. kilo capta 35. Pesa 70 kilos, ¿cuánto capta? 35 por 70, 35 por 200. 70, ¿verdad? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? 2.400, 35 por 70, no, mucho. 35 por 70. Ah, ya, 2.400 mililitros. O sea, 2 litros 40. 2 litros 40 por minuto. 70 kilos. Ahora, esta persona hizo la travesura y debe 11 litros. Si en un minuto recupera 2.4, ¿en cuántos minutos recupera 11? Algo de 5 minutos. Ese es el razonamiento. Está sencillo, ¿no? ¿Está claro?
¿O lo repito? Otro ejemplo, otro ejemplo. Igual, bien interesante. Bien interesante. Sencillo para que lo aprendan. El músculo tiene ciertas propiedades llamadas biofísicas que ya de alguna manera lo hemos tocado y ustedes lo pueden deducir fácilmente, ¿no? Primero es esa capacidad de excitabilidad. El músculo, igual que la neurona, se puede excitar y gracias a eso es que genera todo este fenómeno contráctil. Por otro lado, si hay excitabilidad, necesita conducir esa corriente a través de ese problema y esa es una propiedad propia del músculo. La contractilidad, ya lo hemos visto, gracias al sarcómero puede contraerse, pero también gracias a las proteínas estructurales puede estirarse, puede elongarse. Esa es la propiedad de extensibilidad. Y también a través de sus proteínas elásticas, tipo la litina, puede regresar a su posición original. Esa es su propiedad de elasticidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo relaciono estas propiedades en la práctica? Bien, si hay excitabilidad, tiene que haber contractilidad, ¿verdad? Y hay un sistema de acoplamiento, excitación-contracción. ¿Cuál es el sistema de acoplamiento? Lo hemos hecho hoy en la práctica, lo hemos hecho el martes, la placa motora, ¿verdad? A través de la placa motora llega el estímulo. Como bien decía uno de sus compañeros, no sé si este grupo o no, este estímulo eléctrico se convierte en un estímulo químico. Y este estímulo químico vuelve a ser un estímulo eléctrico que viaja a través del túbulo T. Aquí está la excitación del músculo, la excitación. Y esta excitación a través de esos canales de calcio se transforma en contractilidad aquí. Entonces, este sistema de transducción, excitación de la célula, de su transducción hacia el túbulo T y su activación del calcio, genera todo el fenómeno contráctil. Aquí está el sistema de activación, acoplamiento y excitación. En resumen, es potencial de acción, estimula los túbulos T liberan calcio a través de las cisternas, el calcio se mete con la troponina, expone los sitios activos y listo para que la miosina enlace con los puentes cruzados a ese nivel. Por acá ven el camino de ida, cómo se activan las proteínas, acá está el DPH, acá la renonina, sale el calcio, este calcio se va al sarcómero para activarlo y cuando ya se relajó ocurre lo contrario. La membrana nuevamente se repolariza, es decir, vuelve negativo aquí y positivo afuera, el calcio ya no sale porque se cierra aquí el canal y más bien las proteínas cerca vuelven a meter el calcio del citosol hacia la cisterna y en su interior el calcio se queda allí gracias a la calciorestrición. El otro fenómeno que pone en relieve estas propiedades es la contractilidad. Y la contractilidad se da bajo el denominado ciclo de puentes cruzados, que no es otra cosa que pues, la unión, ¿no? De la actina y la miosina, que atraviesa puentes cruzados, aparece golpe de fuerza, el desacoplamiento a través del ATP y luego nuevamente puente cruzado, golpe de fuerza, desacoplamiento y así sigue todo un círculo de activación y desactivación. Y para este fenómeno, pues el ATP era indispensable. Ahora, estas propiedades permiten que el músculo se contraiga y la contracción tiene dos formas de ocurrir. Y la variante o la relación que existe en estas formas está dada básicamente por la velocidad y la tensión o la carga, el peso. ¿Cómo relacionamos el peso o la tensión muscular o la fuerza que tiene que ejercer el músculo con la velocidad de contracción? En esa relación vamos a encontrar dos tipos de contracciones, la isométrica y la isotónica. La isométrica, como su nombre lo dice, iso igual metro, medida igual medida, es decir, la longitud del músculo nunca cambia. La longitud nunca cambia. Sin embargo, hay tensión, hay contractura. Y justo ahorita le doy la fija de la contracción. Esto no se olvide. Y no se lo digan al que se fue.
Bueno. Contracción isotónica. El tono se mantiene, pero la longitud varía. Por ejemplo, isotónico. Yo tengo aquí una botellita que pesa X kilos. Yo puedo bajar la botella, el músculo se ha estirado. Puedo contraer, mi músculo se ha cortado. Hay un desplazamiento, sin embargo, la fuerza que he aplicado sigue siendo la misma. Se mantiene la tensión, pero la longitud varía. Esto sería isotónico. Isométrico, como mi brazo acá, está de moda ahora, ¿no? Yo les digo a ustedes, a ver, tengo un lingote de oro, si pones tu mano encima y mantienes el lingote 10 minutos, te lo quedas. Ya dicen ustedes, pone la mano ahí, aunque pierdan, me nada de perder, le pongo el lingote acá y lo mantienen ahí. 1 minuto, 2 minutos. Veo tu cara de sufrimiento y te digo, mira, oferta, todo o nada, le pongo un lingote más y si completas los 10 minutos es tuyo. ¿Tú qué dices? Pones, te lo pones. Aumenta el peso, hay más tensión, pero tu músculo firme, hasta que te ponen una mosca y hay isométrico, isotónico y paralítico. En este juego de contracción sostenida no ha habido desplazamiento ni acortamiento, pero sí ha habido tensión y la tensión ha variado, más peso o menos peso, pero el acortamiento no se ha dado. Entonces es lo contrario al isométrico. Y en el isométrico, como hay desplazamiento, hay una contracción isométrica concéntrica y excéntrica, que es la variable. En la concéntrica hay acortamiento del músculo, en la excéntrica hay elongación del músculo, estiramiento. Aquí para captar la idea, vean una isotónica, vean cómo el peso no varía, es el mismo, pero la longitud sí. Aquí tengo la bolsa de mercado cargando 50 kilos, ¿no? El peso no varía. Alguien me lo pide, yo me hago el bacán, 50 kilos, lo cargo así. ¿Está? Luego hubo acortamiento, cambio de longitud, pero el peso sigue siendo el mismo. Tengo las dos formas, cargando la bolsa o entregándola. Y en el caso de las isométricas, no. Las isométricas es clásica del chupetín, no sé si alguna vez le ha pasado. El carga es, estás cargando. La mamá va comprando y te va echando cosas. Y tú cada vez vas más así, ¿no? Más así. Mantienes la tensión, sí, pero tu tensión va variando conforme te va cargando el peso. Sin embargo, tu músculo no se está estirando, estás haciendo tensión para mantener eso. Eso es la contracción isométrica. En uno de los exámenes, en una oportunidad, les hice el caso de el trabajador de Starbucks, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ha sido contratado en Starbucks para servir café y de una mesa lo llaman pidiéndole 6 tazas de café caliente. Entonces ustedes piden a la cocina y les dicen, acá está el café. Ustedes cogen una bandeja con el café y lo llevan a la mesa que lo pidieron. Colocan la bandeja en la mesa, dejan el café, recogen los servicios ya usados y se llevan la bandeja a la cocina. La pregunta fue, ¿qué tipo de contracción hacían durante el desplazamiento de la bandeja con café hacia la mesa? ¿Qué tipo de contracción hicieron cuando dejaron la bandeja en la mesa? ¿Y qué tipo de contracción hicieron cuando recogieron la bandeja con los servicios usados? ¿Cuál es su respuesta? En la primera, ¿cómo fue? En la primera, café caliente, no se puede caer, no puede estar haciendo eso. Entonces tiene que estar así, quietecito. Músculo sin acortamiento. ¿Cómo se llama eso? Isométrico. No estoy moviendo el músculo, isométrico. Llego a la mesa, a menos que sea yo chato y esté a la altura de la mesa, voy a tener que bajar la bandeja. Si bajo la bandeja, ¿qué tipo de contracción es? Isotónica. Se está elongando el músculo, eso sería excéntrico. Listo, dejo, recojo y levanto la bandeja. ¿Qué tipo de contracción? Isométrica, concéntrica. ¿Ya? Ahora te voy a hacer una más tranca. Vaso de agua. Me voy a servir. Y estoy sirviéndome. ¿Qué tipo de contracción hace mi brazo izquierdo y qué tipo mi brazo derecho? ¿Qué isotónica?
Derecha, derecha. El que está sirviendo es isotónica. ¿Ya? Y el que está agarrando es isométrica. Ya, aquí es isométrica, ¿verdad? Listo. Y acá es isotónica. Pregunto, ¿qué músculo? ¿Cuántos músculos están trabajando acá? Uno. Uno, más, Bastantes. Cuadrangular. A ver, Solo uno. ¿qué músculo nos ayuda a hacer la anteflexión? ¿Quién hace este movimiento? ¿El bíceps? ¿Quién hace este movimiento? A ver, pesista, ¿para qué hace esta mancuerna hacia adelante? ¿Qué quiere formar? Hombro, pues, ¿no? Deltoides. Entonces, el hombro hace este movimiento. Entonces, este movimiento, con relación al hombro, es un movimiento, una contracción isométrica, porque el hombro no se está moviendo, no se está cortando. Ahora, cuando estoy sirviendo, ¿qué tipo de contracción es? ¿Qué tipo de contracción es? ¿Quién hace este movimiento? Pronador redondo. Pronador, muy bien. ¿Y el pronador se está acortando o se está elongando? Elongando. Entonces será una contracción isotónica, porque hay movimiento del músculo, hay acortamiento o elongación y la tensión se mantiene. Entonces, y acá, aquí en este movimiento hay una contracción isotónica, excéntrica o concéntrica. Concéntrica. ¿Con relación a qué músculo? Pronador redondo. ¿El pronador acá se está cortando o se está alargando? Alargando. ¿Dónde está el pronador? ¿Abajo o arriba? ¿Abajo? No, abajo. No, abajo. Arriba está el supinador. Abajo. Aquí, este es el supinar. El pronador está abajo. El pronador. El que está aquí. El que está aquí. Ya, Son esa es esta dos. posición. Si yo estoy sirviendo, el pronador se está acortando, ¿cierto? Claro, los músculos no se estiran, solo se acortan. Si tú estás haciendo pronación y el pronador está trabajando, tiene que acortarse. Si el pronador se acorta, ¿estás en una concéntrica o una excéntrica? En una concéntrica. Está facilito, ¿cierto? No depende de qué músculo es el que yo les pregunte. Deltoides. Pectoral mayor. Vas a jugar básquet. Te cometen foul y eres designado para cobrar la falta desde el área hacia la canasta. Te dan 3 opciones. Y tú lanzas con una mano, la clásica, ¿no? Juntas así y lanzas así. Ahí está la figurita, lanzando ahí. ¿Qué tipo de contracción hay sobre el derecho? Excéntrica, muy bien, pero con el es relativo. La contracción es relativa al músculo que estás analizando. No se olviden. Lean bien la pregunta. ¿Qué músculo le estoy pidiendo? ¿Ven? ¿Está facilito, cierto? Recordar anatomía. Hagan lo mismo, bibliografía y no olviden en el examen músculo esquelético de Arne. ¿Conocen este libro? No, la verdad no. Si lo consiguen me lo pasan. No lo consigo tampoco. Y estas, por si acaso, estas lecturas son dadas por la escuela. Yo bien, sí, Muchos sabrán ya en las clases de práctico, el doctor Rosero nos habló sobre la importancia que le estamos demostrando al curso. Quisiera, doctor, hablar por el salón como delegado de que en realidad lamentamos mucho que se haya llegado a expresar que no apreciamos el curso cuando sé que sí lo hacemos, solamente que quizás no siempre sabemos mostrarlo porque quizás no nos organizamos bien o literalmente creemos que cierta clase es más importante que otra, pero lamentamos que se haya llegado hasta este punto para, bueno, tener que demostrar que sí nos importa el curso. Por eso hicimos todo lo posible para literalmente decirle a todos los chicos que vengan, porque el curso es importante, claro que lo es, claro que nos importa su enseñanza, y esperamos poder enmendarlo en sí en general, ya que todos nos hemos comprometido a poder prestar atención más a las clases, a las exposiciones, a no distraernos, que sé que quizás podamos fallar un poco, pero por supuesto creo que sí nos importa el curso y quisiéramos, bueno, que se pueda continuar de esa manera, para que sea en general lo más
agradable tanto para usted como docente como para nosotros como estudiantes. Y eso era todo, chicos. Don de palabras. Bien, bueno, en realidad espero que sí, pues les interese el curso, ¿no? En realidad la carrera exige que tengan ustedes el interés por todos los cursos, que le pongan igual importancia. A uno de los grupos les decía que tradicionalmente ha habido una exigencia de ciertas vocaciones para el estudiante de medicina. Tradicionalmente, históricamente, se ha exigido en el estudiante de medicina tres vocaciones, lo digamos 3 BT o 3 UBT, que son indispensables para estudiar medicina, sobre todo para buscar o perseguir la idea de ser buen médico. La primera vocación es la vocación de servicio. El que no tiene vocación de servicio le va a costar mucho la carrera, incluso hasta ejercerlo. Y seguro que han conocido colegas que no examinan, no explican y hasta ni aciertan en los diagnósticos. No hay vocación de servicio, no les interesa. Tienen un caso difícil y lo derivan y no son capaces de ir después a sus libros y buscar una respuesta e indagar para que cuando se les vuelva a presentar el caso sirvan a su comunidad, sirvan a la población. Vocación de servicio es un requisito indispensable. Segundo, vocación de sacrificio. ¿Qué tanto están dispuestos a sacrificar su vida misma por ser buenos médicos? Y por su vida me refiero a reuniones familiares, a actividades extracurriculares, conversaciones con amigos, noches de tertulia, pijamadas, fiestas, tonas, no sé, cualquier actividad que esté lejos de las académicas. ¿Qué tanto están dispuestos a sacrificar? ¿Cuántas amanecidas pueden darse con el fin de salir bien y salir airosos del curso? ¿Cuántas veces están dispuestos a dejar de comer adecuadamente por lograr su objetivo? No digo que lo hagan, pero es parte de la vocación de servicio. Te lo juro, yo en la época que estuve en el internado había días que no almorzaba ni cenaba. Había tanta carga de trabajo que no podía dejar pendiente para el día siguiente. Me dieron 20 camas. Entonces lo que significa 20 camas, hacer las historias, evoluciones, ver exámenes, estar al pendiente si están sus resultados, era terrible. Lo tercero es vocación de estudio. ¿Tienen vocación de estudio? ¿Les deleita aprender algo nuevo? ¿Les deja inquieto en las noches saber que se están acostando con la duda? ¿Son capaces de levantarse a medianoche y buscar el libro para encontrar la respuesta? ¿Tienen vocación de estudio realmente? Yo me voy con dudas, como que sé en el carro, me paro un ratito y busco la respuesta, no me quedo con la duda. Satisfacerse, sentirse autorrealizados cuando conocen algo nuevo o tienen una respuesta, es vocación de estudio. Y el cuarto requisito es talento. Tienen que tener talento. Y si no lo conocen aún, tienen que descubrir su talento. Los talentos se presentan de diferentes maneras. Tienen que descubrirlo. Junten vocación de servicio, vocación de sacrificio, vocación de estudio y talento. Y el mundo es suyo. Nadie lo para. Pero tienen que juntar eso. Y espero pues que esas vocaciones se traduzcan en sus conductas, en sus comportamientos. El que tiene vocación de estudio no habla otra cosa de estudio. Son locos Coca-Cola. Comen Coca-Cola, viven Coca-Cola, respiran Coca-Cola, no hacen otra cosa más que Coca-Cola. Están en eso, ¿no? Y en algún momento creo que, no sé si ustedes lo sugerí, Furu, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dice el refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero el refrán también funciona al revés. Dime quién eres y te diré con quién andas. Si a ustedes, si hay alguien acá, algunos cuantos que tienen vocación de estudio, júntense con sus pares. Júntense con otros que tengan vocación de estudio. Armen grupos de estudio. Desen un tiempo para discutir temas,
para disfrutar mutuamente el aprendizaje, el conocer cosas nuevas. Y eso va a reforzar. Así como se dice que un carboncito que sale de la brasa se enfría, alguien que está acá en la brasa se va a su casa, ve televisión y ya no estudia, se enfrió. Pero si está en contacto con la brasa, con otros que quieren estudiar, con otros que le están, oye, le pregunto a una, la es chiquita, lo difícil, entonces estoy siempre a pilas y al día siguiente yo busco otra cosa para estudiar a mi compañero y ir de esa manera creciendo juntos, ¿no? En el aprendizaje. ¿Sí? Como sugerencia y recomendación. Espero que las cosas mejoren. Digo yo siempre, la idea no es jalarlos, la idea es que ustedes se jalen. Bien, vamos a ver postura y movimiento. Esto es sencillo. Postura, ya saben lo que es, ¿verdad? Es esta posición que adoptamos en el espacio. Esta es una postura, lo que tiene la compañera es una postura, es otra postura. Cada uno en este momento tiene una postura, una posición estática en el espacio. Sin embargo, esa postura tiene una característica que tiene que ser, primero, estable y flexible. Es decir, en esa posición no te vas a caer, en esa posición no vas a perder el equilibrio. Eso garantiza tu estabilidad. Pero también tiene que ser lo suficientemente flexible como para que puedas emprender otras posturas. Por ejemplo, si en esa posición tú podías ponerte de pie fácilmente, ¿verdad? Podías cambiar de ángulo fácilmente, nada te impide. Pero si adoptas una postura un poco incómoda, cruzas la pierna, el brazo por acá, y te pones así, obviamente va a dificultar algún movimiento posterior. Eso es lo que decimos. La postura tiene que ser lo suficientemente estable, pero flexible, para poder iniciar los movimientos. ¿Y qué cosa es un movimiento? Es el cambio de postura. Pasar de una postura a otra. Yo estoy en esta postura, cambio esta otra, cambio esta otra, cambio esta otra y me estoy moviendo. Como las figuritas en los cuadernos. Ustedes dibujaban en el filo de su cuaderno una cabecita, en la siguiente un palito, otro más larguito y luego van a hacer que circule todo rápido, se ve en movimiento. Igual, finalmente, el movimiento es la suma de cambios posturales consecutivos. Este concepto nos hace pensar entonces que no existen posturas correctas. No hay postura ideal. Cada postura tiene su razón de ser y tiene su utilidad. Así que si alguien nos dice, oye, párate bien, eso no es correcto, no es del todo cierto. Yo puedo tener una postura que está previamente preparada para alguna actividad en general. Por ejemplo, y esto nos hace hablar del lenguaje corporal. Si a ustedes, yo los invito a una reunión, te llamo y te digo, toma asiento, y tú te sientas así, esta postura es de fuga. Esta postura es de ya quiero irme, estoy inquieto, ¿no? Si tú te sientas así, esta postura es de relajado, pero de defensa. Tu relajación está indicando defensa, estás cruzando los brazos, te estás defendiendo de algo que va a venir, tienes miedo de algo. Si tú te posturas así, la postura del machito, ¿no? Del desafiante, yo soy lo máximo, no me pasa nada, estoy acá, te espero. La postura habla. Cada postura tiene un significado paleontológico. Así. Entonces, si hay movimiento y hay postura, algo tiene que controlar esa postura. ¿Cómo es que logramos nosotros estar así, así o así? Ese control se genera o se logra gracias a la articulación de nuestro sistema nervioso central junto con nuestro sistema musculoesquelético. Nuestro sistema musculoesquelético es el efector, es el receptor final de las órdenes y el que acata. Mientras que el decisor, el planificador, el organizador es nuestro sistema nervioso central. A ese planificador, a ese hacedor, lo van a conocer en detalle en el curso de mente. Ahora vamos a ver nosotros lo que es el sistema musculoesquelético, que es el motivo de nuestro curso, y cómo es que nosotros reaccionamos frente a esas órdenes. Sencillo, nosotros tenemos este esquema. La corteza motora primaria, en el encéfalo, es la que decide el movimiento. Es la que decide que le toque el ojo, que agarre esto o que levante su tabla.
Eso su corteza se lo está diciendo. Pero la corteza no actúa sola, necesita alguien que lo ayude. Y la ayuda se lo da los ganglios basales y el cerebelo. Esos ganglios basales y el cerebelo hacen que el movimiento no sea torpe, no sea difuso, sea preciso, sea exacto, sea mucho más fino cuando se requiere o grosero cuando también se requiere. Este fenómeno encefálico, como les decía en detalle, lo van a ver ustedes en neuro, y van a ver cómo cuando fallan los núcleos basales todo el sistema de movimiento se altera. Aparecen los movimientos extrapiramidales, aparecen las paresias, hemiparesias, etc. Pero finalmente, luego de toda esta coordinación y de haber tomado la decisión de movimiento, va a pasar la orden a través de unos axones de las fibras nerviosas de arriba de la corteza, a través del tronco encefálico, y llegan a la médula. En la médula se van a posicionar en el asta anterior. En este caso, la vía más importante es la vía córtico-espinal, que va de la corteza a la médula. Esta se va a bajar por el tronco, se va a decusar y luego va a bajar por toda el asta anterior. En esa asta anterior es donde nace la célula que nos interesa, la neurona o la segunda motoneurona, que es de donde va a salir ese haz de motoneurona alfa, de motoneurona gamma, ¿recuerdan? Esto se va a meter al músculo y va a hacer que se mueva. Nosotros estamos aquí. Hemos visto la placa motora, ¿verdad? Que está aquí. Y aquí arriba todo hay un mundo adicional que lo van a ver en otro momento. Entonces, acá tenemos la médula, el asta anterior. Del asta anterior vamos a sacar dos motoneuronas, una llamada alfa y otra llamada gamma. En el caso de las alfa van a ir al músculo. Es la que hemos visto en nuestras maquetas. Esa neurona que va, se pega a la fibra muscular, forma la placa motora y genera todo ese proceso contráctil. En cambio, las motoneuronas gamma, son motoneuronas que van a ir específicamente a unas células musculares diferenciadas, que no hacen función contráctil, sino más bien son los sensores del músculo. Y ahí va a ir nuestra motoneurona gamma. Estos sensores, específicamente denominados usos musculares, están dentro del músculo, dentro de las fibras metidas allí, y lo que hacen es sensar, avisarnos cuando el músculo se estira o cuando el músculo se acorta. Es el que nos dice: tengo la pierna estirada o tengo la pierna recogida. Esa señal que capta la motoneurona gamma se va a ir directamente al sistema nervioso central. Lo va a captar el cerebelo y va a saber que tengo la pierna doblada, y por lo tanto el siguiente paso debo darlo con la derecha y no con la izquierda, porque si no me caigo, ¿verdad? Entonces, estas fibras, estas motoneuronas alfa que van al músculo, a la fibra muscular, son denominadas extrafusales. Extrafusales, ¿por qué? Porque no van al uso. Mientras que las motoneuronas gamma se llaman intrafusales porque van al uso muscular. Ahora, cuando tenemos ya organizada la fibra muscular con sus nervios, vamos a reconocer un fenómeno natural que es el tono muscular. El tono muscular es ese estado de contracción que no indica desplazamiento o contracción propiamente, sino una tensión muscular en término medio, que es la tensión natural que tenemos en reposo. O ustedes ahorita en reposo no están haciendo ninguna fuerza, no están levantando ningún peso, pero su músculo tiene un tono. Esa dureza del músculo es el tono natural. Y empiecen a palpar músculos. Palpen a todo el mundo, vecino, amigo, barrio, todo. ¿Para qué? Para que empiecen a incorporar. Aquí hagan un casillero y metan ahí las sensaciones de un tono normal. Porque en la práctica clínica, cuando tenemos claro el tono normal, examinamos, descubrimos rápidamente el tono alterado, disminuido o aumentado. Tono normal es lo primero. Este tono natural, muscular, es el que nos mantiene en postura.
Es decir, en este momento, por ejemplo, yo estoy en una postura que me permite mantenerme de pie. Todos mis músculos tienen cierto nivel de contracción. Ese nivel de contracción es mi tono. No estoy flexionando rodillas, no estoy flexionando caderas, pero mis músculos están en tono. Ese es el tono normal, mantiene mi postura. Además, el tono es automático. No lo pienso yo. Si yo empiezo a inclinarme, automáticamente, ya me dolió, me duele la sien, ¿no? ¿Por qué? Porque al inclinarme, automáticamente mi cerebelo capta que mi centro de gravedad se está desplazando hacia adelante. Y hay el riesgo de que salga de mi área de sustentación y me caiga. Para eso, pone más tensos los músculos lumbares para evitar que me vaya más adelante, para reponer o compensar este peso que se está yendo hacia adelante, y ahí me duele. No debería doler, pero es un mecanismo automático. Yo no lo pensé, simplemente vino. Y así pasa cuando ustedes están bajando las escaleras, cuando ustedes están recibiendo algo o entregando algo, no se caen porque su cuerpo está compensando, buscando la contracción del músculo, o sea, aumentando el tono de uno o de otro. La forma más conocida de este automatismo, que llamamos reflejo, es el reflejo miotático. El reflejo miotático es el reflejo del músculo, de contraerse frente a un estímulo para salvaguardar su postura. Este reflejo miotático tiene tres actores importantes: el uso muscular, la motoneurona gamma y la motoneurona alfa. El uso muscular habíamos dicho que es el que recibe el estiramiento, ¿verdad? Bien, se estiró, le hicieron Tupagamaru al uso, lo están estirando. Automáticamente una viejita chismosa vio eso y se fue a avisarle a la médula. Esa viejita chismosa es nuestra motoneurona gamma, que es la vía aferente, la que va a llevar la información a la médula. En la médula, la motoneurona se va a contactar, por si acaso, esta vía nace del asta posterior, no del anterior como es la motoneurona alfa. El asta posterior es la zona sensible, la que recibe la información, la vía aferente. En cambio, la motoneurona alfa sale del anterior. Esto hace que llegue la información al asta posterior, aferente, una interneurona la conecta con la motoneurona alfa del asta anterior y esta motoneurona alfa se va al músculo y determina el movimiento. Un ejemplo de reflejo miotático es por ejemplo, cuando pisas algo o te apoyas sobre algo sin haber visto que había pues algo caliente, un cigarrillo, por lo perdido, te apoyas, sientes la quemazón y retiras rápidamente tu brazo, ¿no? Tus músculos recibieron el estímulo, llegó a la médula, interneurona, ordenó la contracción del bíceps para retirar la mano. El control de la postura entonces tiene 4 formas de obtener información. ¿Cómo yo sé en qué posición estoy en este momento en el espacio? Gracias a que tengo básicamente 3 estructuras que me avisan: el sistema vestibular del equilibrio, el oído interno, el sistema de los propios sectores, los que me dicen cómo están mis músculos y cómo están mis articulaciones. En el caso de los músculos ya hemos visto las estructuras, los usos musculares, que nos dicen qué tan estirado está el músculo, y hay otro sensor que es conocido como el órgano tendinoso de Golgi. Ese órgano tendinoso está metido en el tendón y lo que hace es informarnos qué tanta tensión se está jalando. Cuando han hecho vencidas y van perdiendo, ustedes siguen resistiendo, pero hay un momento en que dicen: no, se me va a romper, prefiero perder, prefiero soltar, aflojo. Ese momento es justamente cuando ese tendón llegó a su máxima tensión y Golgi está que le exige a la médula: relaja, 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 no más fuerza, ¿no? Y es el que te hace frenar un esfuerzo exagerado cuando levantas un peso.
y quiere levantar un peso y porque están todas las costillas al frente no deja de levantarlo. Sí, porque quiere verte fuerte, ¿no? Quiere verte bien ante los demás, pero llega un momento en el que intentas levantar, sigues y sigues y empiezas a sentir el dolor, que es el aviso máximo de que ese tendón está llegando a su límite. Golgi avisa y hace que aflojes, relajes el músculo y sueltes ese peso para no hacerte daño. Además, el Golgi, como informa tensión, le dice al cuerpo, al cerebelo, en qué máxima tensión estamos y ayuda a cambiar posiciones para mejorar esa sensación. Y también en las articulaciones tenemos sensores que indican si la articulación está flexionada o estirada para poder mantener esa posición. Toda esta información, más la información que nos dan los ojos con la visión, logramos obtener toda la data para que el cerebelo pueda indicarnos por dónde va el equilibrio y qué posturas deberíamos tomar. Dicho sea de paso, el equilibrio se logra gracias a estos tres componentes. La pérdida del equilibrio también está metido con los tres. A un borrachito, el problema está acá, ¿verdad? Por acá está el borrachito. Pero si al borrachito que está cayéndose, ustedes le cierran los ojos, el borrachito va a caminar derechito. Porque está recibiendo información incorrecta por los ojos. Ven que todo se mueve, te ve doble aquí, ¿no? Al otro ve cuádruple. Mientras que está desorientado. Entonces la información que está llegando a su cerebro es equivocada. Entonces si yo evito que llegue información incorrecta al cerebelo, el cerebelo se va a valer de lo que envía el músculo y el sacro, que están bien, y la articulación, que también está bien. Entonces te permite caminar mejor, te lo llevas tranquilo, ¿no? Este es el control voluntario. Lo que decía en la corteza cerebral está ya topográficamente, somatostóficamente, está graficado todo el cuerpo respecto a qué sección de la corteza regula el movimiento. Como digo, en neuro, aquí tienes las células de Bess, cuyo cuerpo neuronal está aquí, y aquí salen los axones hacia abajo, que serían estos, cómo se desplazan a través del tronco encefálico y en el bulbo se decusan para irse hacia el lado opuesto. Luego entran a la vía pasta anterior para salir como motor neuronal. Entonces, finalmente, en resumen, todo ese movimiento va a estar regulado por el cerebelo, ganglios basales, y va a haber un control fino y un control grueso. Un control fino, pocas fibras por unidad. Un control grueso, muchas fibras por unidad. Esta organización lo graficamos acá: corteza motora, tronco cerebral, cerebelo, médula. Vean que aparentemente todo lo regula el cerebro, pero no es así. Vean, o bueno, sí, pero está oculto. Es como una organización. Yo les digo, por ejemplo, ahorita resulta que van a los baños y están inoperativos. ¿Qué harían ustedes para darle solución a eso? Todos están cerrados. Al árbol. Y ya buscan un arbolito y ya solucionan el problema. Pero para el futuro, ¿qué van a hacer? Lo mínimo le van a decir a su delegado: oye, háblame para que habilite el baño. ¿Sí o no? El delegado tiene que solucionar el problema. Para eso está. ¿El delegado qué va a hacer? ¿A quién se lo va a decir? A Corina. Al director de la escuela, así se lo va a decir. Ya. El director de la escuela recibe tu queja o tu dato, ¿y qué va a hacer él? ¿Se va a ir al rector? ¿Se va a ir al decano? No, él lo va a solucionar. Él lo va a solucionar. Entonces, igual, cuando tú te pinchas o pisas una tachuelita, ¿tu cerebro va a participar? No va a participar. Tu automatismo, tu reflejo, retiras la pierna y se acabó. Pasas por no sé, pues vas a tu cocina, no te das cuenta y sin querer tocas la olla caliente. La tocas y automáticamente retiras tu mano, actúas inmediatamente por reflejo. No es que, me estoy quemando, cerebro, ¿qué hago? Mientras te responde, ya te quemaste, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones del movimiento que necesitan un control automático, rápido, que no haya tanta burocracia. Y esos son los reflejos. Ese control reflejo es el que
nos ayuda a salir rápido de los problemas. Pero, ojo, el doctor Segura probablemente solucione el problema, pero comunicará a su decano de que estás viendo este problema. No para que él lo solucione, pero sí tendrá que informar para que tome conocimiento. Igual, cuando ocurre este reflejo miotático, hay una neurona que conecta la interneurona con el sistema central y la informa. Pero como acá arriba está ocupada en cosas más importantes y ya delegó el reflejo, se va a dar. Sin embargo, va a haber momentos en los que va a decir, no, sí, tengo que intervenir. De repente, el decano ve el correo y dice, oye, esto se repite, todas las escuelas van a enviar una copia, tengo que ver el problema. Bien, y va a participar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vas a visitar a la que quieres que sea tu novia, llevas tus florcitas, tus rositas y el internado y te acercas ya listo para entregarle tu presente y manifestarle tus intenciones sanas de una relación larga y duradera. Y en pleno desplazamiento caminas, pisas un clavo que se te mete del talón hasta el corazón. Lo sientes en lo más profundo de tu ser. En ese momento el reflejo te diría, retira tu pie, grita, sácate el zapato, retén la sangre y haz todo lo que quieras. Pero, ¿qué te dice tu sistema límbico? Está allí, me está viendo. Sigue. Voy a gritar. Inmediatamente ordena a tu cerebro, aguanta. Resiste, pones tu futuro en juego, tranquilo, toma aire profundo y disimula. Y tú disimulas. Y caminando con el dolor. ¿Qué está pasando ahí? El reflejo fue inhibido por la corteza. Entonces, por más que los reflejos te defiendan de un evento fortuito, rápido, inmediato y que pone en riesgo tu vida, siempre hay intervención del sistema nervioso cuando tienes que corregir algo, cuando hay algo muy particular. En este caso, el sistema límbico emocional está alerta, el sistema, tu corteza frontal está en la socializadora, entiende que no es el momento de gritar, no es el momento de hacerte la víctima, hazte el macho y enfréntalo, ¿no? Y aguanta. Regula tu movimiento. Ahora, muchos reflejos motores nacen con nosotros y nosotros en el camino, conforme vamos madurando, podemos inhibirlos o podemos desaparecerlos, podemos quitarlos por siempre o podemos incorporarlos a otros elementos nuevos. Un ejemplo de un reflejo que solemos inhibir. Cuando nacemos, todos tenemos el reflejo de succión. Nos ponen algo en la boquita y chapamos rápido. Gracias a eso es que puede lactar el niño. La mamá le pone presión e inmediatamente chapa. Es un reflejo, no es que le gusta la teta, no, es un reflejo. No hay que trotar. Es simplemente supervivencia. Porque le pones a una nodriza distinta, igual va a chapar. Igual va a mamar. Pero ese reflejo lo vamos perdiendo con el tiempo. Nos ponen el dedo y ya nos chupamos. O sea, ya no nos chupamos el dedo nosotros. Ya estamos más grandecitos. Pero otro reflejo que puede volver con el tiempo y que nace también con nosotros, el reflejo gastrocólico. A ver, ¿quién se lleva gastro? ¿Quién lleva gastro? ¿Gastro? Digestivo. Todos. ¿Recuerdan el reflejo gastrocólico? Y tú dices que el niño dice, mamá, quiero ir al baño justo cuando está comiendo, ¿no? Bien, ese reflejo gastrocólico con el tiempo se va perdiendo. Lo vamos guardando. No desaparece, lo vamos guardando. Pero en la vida mayor puede volver a aparecer. Incluso hay pacientes que necesitan ese reflejo para defecar de otra manera que están estreñidos. Entonces ellos ya saben, tengo que comer ciertas cosas. Yo conozco a alguien que cuando está estreñido, ceviche. Come ceviche y se le arregla la vida, ¿no? Hincha el estómago, hay mayor volumen y aparece el reflejo gastrocólico. Esos reflejos, si se pueden perder, pueden aparecer. Hay otros reflejos que son patológicos que nos van a ver en neuropapistis, por ejemplo. Ahora, un reflejo funciona mediante una estructura, un sistema muy sencillito, que es el arco reflejo. El arco reflejo, ¿qué nos dice? Existe un punto de estímulo que capta la sensación. Y esta sensación es captada por las motoneuronas
gamma, ¿verdad? Gamma. Esta lleva la información hacia la médula de que hay dolor, de que hay daño. En la médula, las interneuronas que están allí conectan esta gamma con esta alfa. Y la alfa se va directamente al músculo para ordenar que se contraiga. Entonces, pinchea algo duro ahí, se contrae y recojo la pierna y evito el dolor. Reflejo. Una forma de, bueno, acá lo que decía, ¿no? El uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, vean cómo se adhiere alrededor del tendón y es el que determina qué tanta fuerza se está ejerciendo sobre el tendón, qué tanta presión hay. Bueno, ese arco reflejo, que es la forma más elemental del reflejo, se va a manifestar en estos 4 tipos, que son sencillitos. Miren, reflejo miotático de estiramiento. El reflejo miotático es aquel que responde al estiramiento del músculo, y lo hemos hecho seguro en varias oportunidades. ¿Se han golpeado el tendón rotuliano alguna vez y su piernita se ha estirado? Bien. Cuando ustedes golpean el tendón, lo que están haciendo es hundir el tendón, ¿verdad? El tendón está así, quieto, no pasa nada. Ustedes golpean, hunden el tendón. Al hundir el tendón, este tendón va a jalar el músculo, ¿cierto? Está así, lo hunde, está descendiendo el tendón, está jalando el músculo. Eso está provocando un estiramiento del músculo. Los usos musculares detectan eso, envían el mensaje a la médula y la médula regresa contrayéndose. ¿Por qué? Porque entiende que se está estirando mucho el músculo. Y como el tendón, este reflejo busca proteger del estiramiento, ordena la contracción y la pierna se eleva. Porque al golpear estiro el músculo el cuádriceps. Ese es el que estoy estirando. Si lo golpeo, el cuádriceps va a contraerse para evitar ese estiramiento. Entonces, el objetivo del miotático es mantener constante la longitud del músculo. Y vean cómo aparece el golpe, es captado como estímulo. El estímulo llega inmediatamente a la médula posterior, que es la parte sensible, y por la médula anterior, mediante unas neuronas, unas interneuronas, va a haber una respuesta inmediata sobre el músculo contrayéndose para que se recoja. ¿Para qué hay? Recuerden que en este caso, el tendón, al ser golpeado, aquí no está la captación del estímulo, como vimos en el ejemplo del piecito que se hincaba, porque en este caso el estímulo es doloroso y lo sentimos a través de nuestros receptores del dolor, nuestros nociceptores en el pie. Pero aquí el estiramiento, ¿quién lo reconoce? El uso muscular que está aquí en el músculo. Llega, informa e inmediatamente genera la contracción del músculo. Pero no solamente genera la contracción del músculo, sino que además va a enviar un dato adicional hacia la corteza. O sea, envía el correo con copia A, ¿no? Para que se entere que está pasando esto. Pero además, esta misma motoneurona, a través de otra neurona, inhibe, manda una respuesta inhibitoria al músculo antagónico. Para yo poder hacer este movimiento, el músculo antagónico al cuádriceps debe relajarse. Si esto se mantiene contraído, no voy a poder estirar. Entonces, esto debe relajarse para que esto se contraiga. Ese orden, esa predisposición está dada justamente aquí. Con uno estimulo la contracción del bíceps y con el otro inhibo la contracción del flexor, en este caso del bíceps plural. De esa manera logro el estiramiento rápido y efectivo. En el otro caso, en Golgi, el objetivo es controlar la fuerza del músculo, evitar que me haga daño, que haga desgarro. Eso ocurre cuando hay una tensión elevada en el músculo. Si Golgi detecta esa tensión elevada, lo que va a hacer es, y esto lo va a detectar cuando hay acortamiento del músculo, ¿verdad? La tensión muscular se siente cuando hay acortamiento, cuando hay contracción. Diferente al primer método, que era el miotático, donde el estiramiento estimula. Aquí el acortamiento estimula. Hay una contracción fuerte, estoy levantando el peso y siento que me va a reventar los huesos o los músculos y tengo que soltarlo. ¿Y lo suelto por qué? Porque Golgi, el aparato, le ha
informado a la médula de que hay riesgo porque hay mucha tensión. Entonces, una interneurona inhibitoria va a bloquear la contracción del cuádriceps y va a cesar la contracción. Y al mismo tiempo va a hacer una orden excitatoria para que el músculo flexor actúe y flexione, estirando el músculo para que lo relaje. De esa manera, ante tanta fuerza, hago esta flexión. Ya no me estiro más, ya no estoy levantando más. Este es un reflejo también típico, el reflejo flexor de retirada. Esto es interesante y el ejemplo es bien didáctico, ¿no? Tú estás cruzando un río, estás en una piscina o algo y no ves lo que hay abajo y pisas algo que te causa un dolor, un vidrio, una piedra o algo. Inmediatamente, ¿qué haces? Levantas la pierna porque te dolió. ¿Qué fenómenos están ocurriendo en ese momento? ¿Hay algo que se está contrayendo? ¿Hay algo que se está relajando? Analicemos. Yo piso y levanto y no me caigo. Levanto y no me caigo. ¿Por qué? Primero hice flexión de mi muslo, flexión de mi pierna. Después de que el mensaje de dolor llegó a la médula y lo envió. Pero al mismo tiempo puse rígido mi pierna izquierda para mantener mi peso y mi equilibrio. Mis músculos están tensionados. Glúteo, flexor, extensor, están manteniendo rígida mi articulación para no caer. Eso es el flexor de retirada, retiro, y del otro lado hago mi reflejo de extensión cruzada. Extiendo para mantenerme firme. Se juntan dos reflejos al mismo tiempo. En un lado, contracción, fijación, y en el otro, retiro para el dolor. Aquí tienen otra explicación más detallada de lo mismo, para este rato de ocio. Y recordar pues, que estas comunicaciones entre las dos neuronas que llegan a las 7 neuronas son conocidas como las células de Raynaud. Estas células tienen esta función de optimizar la conexión entre el anterior y el posterior y de hacer las veces de un estímulo inhibitorio o excitatorio y finalmente de comunicar también al encéfalo, ¿no? Más arriba. Bibliografía utilizada y lectura obligatoria según ¿sí? Fija y la cantidad de oxígeno. Fija de